¿cómo les va? Los saludo con todo el amor del Señor, con mucho cariño, esperando este tiempo para estar junto a ustedes y compartir, como todos mis hermanos, el día a día, estando desde casa. Estos días publiqué algo en mis redes acerca de una broma, en cuanto que los que me conocen saben que me gusta mucho viajar, y he visto como que al no poder viajar puse como una canción secular, Resistiré. Pero en realidad me doy cuenta que el Señor nos está dando un espíritu de adaptación. Los que estamos acostumbrados a estar quizás moviéndonos de lugares físicos de un lado al otro, el Señor lo que hace es adaptarnos. Así que en este tiempo diferente que estamos viviendo, y que va a ser totalmente diferente para siempre, porque nos va a cambiar para bien, porque tenemos que estar con esta fe inquebrantable, sabiendo en la esperanza de que Dios nos promete estar respaldándonos y acompañándonos. Así que eso también nos anima, nos motiva, por eso estamos mutuamente tratando de estar compartiendo palabras de fe, de esperanza, esas grajeitas para el alma, las que nos edifican, las que en esos momentos de pensamientos que quizás no coinciden con la verdad en Dios, vuelven al diseño y nos alinean. Eso es lo más importante. Así que por eso aquí estamos. Y tener un espíritu de adaptación. Esto me habla el Señor en estos tiempos, un espíritu de adaptación. Por eso les quería compartir un devocional que narra dos historias que a mí me conmovieron mucho. Una está en Primera de Crónicas, capítulo 16. Los invito a que me puedan acompañar. Voy a utilizar nuevamente la versión de la Biblia NTV, así que los invito a buscar en sus Biblias. Y dice Primera Crónicas, capítulo 16, versículos 43. Luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Esto a mí me impactó, porque los invito a leer después en su momento que tengan de comunión con el Señor, de que David, capítulo 16 de Primera Crónicas, 17 también, porque en el 16 él ve que el pueblo de Israel va a adorar a Jerusalén, exalta a Dios, no tenía un lugar, una casa estable. Dios simbólicamente estaba en el arca, era trasladada. Entonces él adoró en ese lugar físico para que se representara la simbología de adorar a Dios. Y después que terminaron de adorar, dice que fueron todos a sus casas y David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia. Estamos todos guardados ahora. Estamos en casa y estamos bendiciendo a nuestra familia, y los que quizás no están en este momento acompañados también están bendiciendo su propia vida, que es su templo, su cuerpo, al cual están cuidando en mente, cuerpo y espíritu, que eso es lo principal, lo que nos manda el Señor. Así que yo les quiero compartir qué quiere decir adorar, para que estemos adorando al Señor. Bueno, adorar viene del griego proskuneo, que quiere decir postrarse o arrodillarse delante de. Es una actitud del espíritu, es de nuestro interior, que nos produce gozo, plenitud. Y en Juan, capítulo 4, versos 23 al 24, nos dice que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. El Señor es espíritu, Dios es espíritu. Nuestro Señor, es decir, encarnado fue el Señor Jesús, pero Dios es espíritu, y Él quiere que nuestra parte espiritual, más en este tiempo, que lo podemos disfrutar, estemos en una comunión del espíritu, porque la materia que somos nosotros, el cuerpo, no se puede vincular con el espíritu si no se es espiritual. Entonces el Señor quiere que verdaderamente podamos tener esa capacidad de conectarnos desde el espíritu. No implica una postura física, sino que la adoración va a producir efectos en nuestro organismo y en nuestro cerebro, que lo vemos en un ratito. Pero lo principal es que cuando David
les dice al pueblo que habían adorado, vayan ahora a sus casas y yo me voy a mi palacio, a mi hogar y voy a bendecir a mi propia familia, a mí me impactó porque él después, estando en su casa, comienza a pensar, ¿cómo? Yo tengo una casa, un palacio, y mi Dios se tiene que trasladar como nómade de un lado al otro, no tiene una casa estable, firme. Entonces él llamó enseguida al profeta Natán, le transmitió esa inquietud y dijo, yo quiero hacerle casa. Y eso a mí me impactó porque él tuvo esa idea de oro mientras estuvo en su casa. Dios te va a dar ideas de oro mientras estés en tu casa para bendecir a Dios y para bendecir a otros. Así que estar en tu casa es un momento íntimo, único de comunión, donde Dios va a premiar esto. Y miren lo que le pasó a David de bendición al enterarse Dios de eso tan hermoso que quería hacer con él, de armarle casa. Y entonces quiere hacerle casa al Dios único y verdadero, al que después se exalta en todos los capítulos que ustedes los pueden leer, capítulo 16, 17 de Primera Crónicas, y él organiza el tema de la adoración cuando estaban en Jerusalén. Con Asaf y todos sus levitas, organizó el arca como tenía que estar, con el correspondiente orden de levitas, sacerdotes, cantores y hasta los porteros. Y saben que uno de los porteros se llamaba Obed-Edom. ¿Les suena ese nombre? Donde estuvo el arca de Dios guardada 3 meses. Dice que el arca de Dios estuvo ahí y esa familia, la de Obed-Edom, con todos sus hijos fue muy bendecida. Así que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos el templo, cuidémoslo, alimentémoslo, que se vivifique y que justamente podamos decir, Señor, mora en mí, mora en mí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la adoración. Escuche música que le adore a Dios, que prepare la atmósfera, que cambie, que transforme su casa. Su espíritu se vivifica, se conecta con el cielo. Y capítulo 17 de Primera Crónica, versículo 1 le dice, una vez instalado en su palacio, David mandó a llamar al profeta Natán. Y ahí les cuenta lo que él quiere hacer. Natán le transmite a Dios, pero Dios le dice, no va a ser él. Pero él tuvo un gesto tan hermoso que transmitirle que su casa siempre va a estar firme, que le voy a crear una dinastía de bendición. Entonces, hasta esa honra, David dice en Primera Crónicas 17, 27. Miren qué bonito, esto me impactó. Dice, ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Esto me impactó. Y me impactó porque le está dando una promesa hermosa y así te la da a vos y me la da a mí, que nosotros queremos siempre estar en su casa. Hoy quizás físicamente no nos podemos reunir, no podemos estrecharnos en un abrazo, no podemos compartir en el cara a cara, pero pronto lo vamos a hacer por fe, por supuesto. Y lo lindo es que el Señor dice, si tú concedes una bendición así, oh Señor, es porque es eterna. Así que esa es la promesa que yo también les quiero compartir y dejar en este día, que Él nos promete bendición eterna. Estas cosas pasarán, pero como dice su palabra, no pasará. Y Él nos prometió bendición eterna, que es donde se reúnen los hermanos juntos y en armonía, como dice también el Salmo 133. Pero el Señor también nos promete estar junto a nosotros hasta en estos momentos que nos parece hasta críticos, pero que el Señor dice, yo estoy obrando, yo estoy haciendo cosa nueva. Viene un tiempo nuevo donde el Señor te está dando nuevas oportunidades creativas. Viene el tema de las artes, viene el tema donde no importa tu edad, porque Dios bendijo mucho a Caleb y tenía más de 80, pero Dios está haciendo un tiempo nuevo y te está haciendo descubrir cosas nuevas que antes nunca habías visto y que nunca se te hubieran ocurrido hacer o participar. Pero algo también muy lindo que produce la adoración fue, se van a acordar, cuando en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo llega a Filipo. Filipo es una zona que está al noreste de Atenas, está en Grecia. Y Filipos era el papá de Alejandro Magno, el nombre de él se corresponde a esa ciudad.
Estuve por ahí, por la gracia del Señor, hace muy poco, mucho antes de que se desencadenara todo lo del tema del virus, y fueron lugares únicos, que para mí un viaje inolvidable. Y recorriendo Filipos pude observar todo esto del apóstol Pablo, que él lo primero que hizo fue ir a predicar ahí, conoció a muchas personas que estaban ávidas, con hambre de recibir la palabra de Dios, se llamaban gentiles en ese tiempo, eran personas no judías, y había una mujer llamada Lidia que vendía cosas de púrpura, y bueno, ella quería la honra de que tanto Pablo y Silas estuvieran en su casa, así que les convidó a estar con ellos compartiendo la mesa. Y después hubo un alboroto público donde cayeron presos por predicar el Evangelio Pablo y Silas. Y las cárceles o las prisiones de ese entonces eran muy diferentes. Ahora, en un momento, vamos a compartir un pequeño video que filmé directamente en la prisión que se considera que fue la de Pablo y Silas, en Filipos. Fue un momento único. Y lo más importante es que ellos dicen que mientras estaban ahí, dice que les recomendaron que fuera en la cárcel, pero en la prisión de lo último, ya de donde fuera lo de más alta seguridad. Y ellos, mientras estaban en ese lugar, habían recibido azotes y demás, ellos adoraron a Dios, estaban adorando con la libertad totalmente privada y adoraban. Bueno, y vamos a leer en Hechos, capítulo 16, y versos 23 al 26, dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetaron los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿saben qué dice acá? Alrededor de la medianoche. La medianoche es muy simbólica para nosotros, porque la medianoche está comprobado que desde las 12 de la noche del día siguiente hasta las 3 de la mañana son las zonas más oscuras o tenebrosas, o que la persona puede tener insomnio, o que te despertás, o que pasan otras cosas que justamente el Señor nos manda que en ese momento, si te despertás o algo, o insomnio, adora. Ellos dicen, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Imagínense en una cárcel orando y alabando a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. No solamente vas a ser de bendición para vos y tu familia, sino a todos los que te escuchen. A todos los que sepan de que Dios puede hacer un rompimiento, pero en el mundo espiritual. De sacar cadenas de opresión y a personas de prisiones emocionales que han tenido durante años. Dios va a acelerar eso y lo va a cortar y lo va a hacer nueva vida. Pero te van a tener que escuchar a vos, a mí, de saber que Dios es un Dios de rompimiento. Pero tenemos que adorar, crear la atmósfera, abrir los cielos con nuestra adoración. Y eso me impactó mucho. Después, en el relato que vemos a continuación, continúa la historia de Pablo y de Silas. Esta es la prisión donde estuvo el apóstol Pablo, según dicen los historiadores, junto con Silas, y todo lo que pasó, que sabemos que está narrado en Hechos capítulo 16, donde tembló la tierra, hubo como un terremoto, y bueno, y el carcelero se quería matar porque se le iban a ir todos los presos, y antes que lo maten desde la dirección de Roma, del emperador, prefería quitarse la vida. Entonces Pablo le dijo, no temas, no te hagas daño. Y él, bueno, le dijo, ¿qué tengo que hacer para creer? Y ahí creyó él, toda su casa. Y lo llevó a comer a su casa después. Y imagínense lo que puede pasar a veces en una sola noche, porque de estar preso, quedó libre al otro día también, fue a la casa del carcelero a comer, dice que el carcelero le limpiaba los azotes que habían tenido previamente. Así que nuestra vida puede cambiar cuando la noche está muy oscura, puede venir enseguida un de repente de Dios y bendecirnos, ¿no? Por eso es la esperanza y la fe. Y este lugar se considera que está a las afueras, esta es Filipos, a ver si ustedes lo pueden ver bien. Y bueno, están remodelando, por eso es como que
estaba cerrado al público, no hay gente directamente. Vieron qué impactante el video, los lugares, la zona. Para colmo, ese día había llovido tanto que no había turismo, no había gente, así que yo en ese lugar, en esa ciudad, que era la antigua Filipo, estaba literalmente sola, con las personas de seguridad, los empleados del lugar, pero sola. Así que recorrí y disfruté, es como algo muy especial, fue único, así que por eso se los comparto y se los traslado para que lo pudieran también ver. Y es ahí donde también Pablo y Silas adoraban. Pero lo que me quiero llegar como resumen es decirles que en este tiempo adoremos, por lo que el Señor también nos manda a hacer de bendición. Y este es un tiempo donde les doy una sugerencia: tomemos decisiones consultadas, no tomemos ni decisiones impulsivas, ni apresuradas, ni grandes decisiones, porque tenemos que esperar que se agiten estas aguas. Y Dios va a mandar remanso, va a mandar ese silbo apacible donde Él está. Así que los quiero bendecir y orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento que podemos estar, Señor, un grupo de hijos tuyos para adorar, para bendecir tu nombre. Pedimos y clamamos, Señor, que nos acompañes en este tiempo, que redobles las fuerzas, Señor, esas inquebrantables, pero nos dejaste en tu palabra, en las Escrituras, que todo lo podemos en ti, que nos va a fortalecer. Todo, dentro del todo está el todo, que nada nos faltará. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a los que nos están viendo y a los que están compartiendo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.